El presidente de El Salvador es conocido precisamente por su ardua participación en las redes sociales, como la mayoría de las personas en las redes sociales lo aprecia mucho, lo quiere y lo defiende mucho, independientemente de sus posturas. Y hasta donde se sabe, se podría decir que ya hay presidente de El Salvador, y así es. Es precisamente Nayib Bukele el que habría ganado las elecciones con un margen muy amplio, porque eran elecciones primarias. Si no lograba Bukele, digamos, ganar con una amplia ventaja, como ahorita lo vamos a platicar, entonces se tendrían que realizar nuevamente elecciones, pero ya únicamente con los dos candidatos que tuvieran una mayor cantidad de votaciones. Hasta donde nos ha comentado, porque lo publicó a través de sus redes sociales, porque a muchos no les gusta Nayib Bukele y sobre todo su participación en las redes sociales, porque piensan que gobierna a través de, que no hace nada más que compartir un tweet, compartir un video y listo, con eso prácticamente estaría gobernando el país. Pero bueno, si a él le funciona, y si el resto de la población está de acuerdo y les gusta la forma de gobernar de Nayib Bukele, bueno, se está viendo, por supuesto, con respecto a los resultados. Se acaba de cerrar como tal. Se acaban de cerrar los colegios electorales a las 5 de la tarde, hora local en El Salvador. Se celebraron estos comicios y a esa hora se cerraron. Hubo algunas irregularidades, porque muchos, e incluso ahorita lo vamos a ver por parte de el tweet, la cuenta de X del presidente Nayib Bukele, que salieron denuncias acerca de que se cerraron algunos colegios electorales antes de tiempo, que no estaban permitiendo a las personas salir a votar, a emitir su sufragio, y por obvias razones esto podría, digamos, hacer alusión a que estaban intentando evitar que Nayib Bukele llegara al poder. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que se estaban manifestando con respecto a este hecho del cierre de los colegios eran seguidores de Nayib Bukele y decían, bueno, ¿por qué no nos dejan votar? ¿Acaso tienen miedo de que los ciudadanos salgan a votar nuevamente por Nayib Bukele? Eso parecía. Eso es lo que parecía. Nos comenta Publio, esto es una dictadura en Bukele. LND, buenas noches, bienvenido. Isaac Medina, en las dictaduras no hay elecciones, así de sencillo por la pregunta. Dice Publio que está en contra de Bukele, un presidente donde el pueblo quiere que siga. Si están contentos con él, es democrático. Siempre es bueno escuchar al pueblo. Por ejemplo, el sistema de votación de Estados Unidos debe ser de los peores del mundo. Sufragio efectivo, no reelección, continúa Publio. Bueno, de acuerdo con lo que dice el propio Nayib Bukele a través de su cuenta de X, prácticamente ya ganaron. Esto es lo que acaba de compartir hace unos minutos. De acuerdo con nuestros números, hemos ganado la elección presidencial con más del 85% de los votos y un mínimo de 58 de 60 diputados de la Asamblea. El récord en toda la historia democrática del mundo. Nos vemos a las 9 de la noche frente al Palacio Nacional. Dios bendiga a El Salvador. Ese es el mensaje que acaba de compartir hace unos minutos, hace media hora aproximadamente, el casi reelecto Nayib Bukele. Esto, por obvias razones, ha dado la vuelta al mundo. Vemos como algunos sí los defienden, otros, por ejemplo, no tanto, pero finalmente hubo un proceso electoral. Finalmente llegaron las personas a emitir su voto, llegaron sin ningún problema. Nayib Bukele, de hecho, llamó mucho la atención que fue de los últimos en votar. No quiso llamar la atención a lo largo del día, entonces simple y sencillamente, antes de que se cerrara su respectivo colegio, acudió a votar. Lo compartió en un video precisamente también a través de sus redes sociales, porque finalmente tiene una gran cantidad de seguidores. Muchos consideran que la forma en la que el mandatario estaba llevando a cabo su gobierno fue el correcto, fue lo mejor. Sí les funcionó a ellos y lo hemos platicado.
Sus comentarios obviamente son lo que más importa, y sobre todo de aquellos que nos escriben desde El Salvador. Si la sensación de ellos es precisamente una mayor seguridad, una confianza con el gobierno, entonces esto se ve reflejado en la votación. Las encuestas antes de que se llevaran a cabo las elecciones era un margen de 70 a 80, la preferencia que tenía la ciudadanía por Nayib Bukele. Esto es un margen histórico, y por obvias razones para muchos. Lo compartimos en un video durante esta semana, precisamente de cómo no le querían permitir a Nayib Bukele participar en las elecciones. Vimos se podría decir que fue el intento de intervención de Estados Unidos con esta diputada demócrata, por cierto, esta legisladora demócrata, que precisamente se lanzó en contra, envió una carta al secretario de Estado Antony Blinken diciendo que no era posible lo que estaba ocurriendo en El Salvador, que no se debería permitir la reelección de Nayib Bukele. ¿Por qué quería intervenir Estados Unidos en este país? Por el tipo de política antipandillas, como lo llama Bukele. Esa fue la entrada que tuvo el mandatario cuando llegó precisamente a ejercer su voto a últimas horas. A últimas horas del día acudió precisamente a emitir su voto, y lo hizo rodeado de personas que lo querían y por obvias razones miembros de seguridad. Pero finalmente intentaron incluso desde Estados Unidos evitar que Nayib Bukele lograra reelegirse. Algo está haciendo bien, porque esa fue la respuesta de Bukele. Algo estamos haciendo bien que ustedes están en contra de nuestro gobierno. Si les cayéramos bien, si estuvieran a favor de nosotros, entonces sí me preocupo. Pero como están en contra, quiere decir que lo que estamos haciendo está bien. Y muchas gracias por anunciarle al mundo que nuestro trabajo es bien hecho. El mandatario llegó, emitió su voto acompañado de su esposa y se retiró. Ahora, de acuerdo con los últimos datos, los primeros conteos, se podría decir que el mandatario va a reelegirse. Esto molesta a muchos, yo lo sé, porque lo he visto en los comentarios que algunos estaban en contra, lo entiendo. Finalmente nunca acabamos, mejor dicho, teniendo a todos contentos. Pero finalmente la ciudadanía emitió su voto, a pesar de que nos comente Publio de que no es válido, pero se hizo un proceso. El detalle es, y es para lo que la mayoría está en contra con el tema de Nayib Bukele, el detalle es que él modificó la Constitución. Él modificó precisamente estos márgenes de elecciones para poder reelegirse. Él antes de lanzarse como candidato decía, bueno, es que si yo me voy, todo lo que hemos estado haciendo, todo lo que hemos trabajado hasta el día de hoy, podría perderse. Todo en lo que los ciudadanos, los policías, el equipo como tal, ha estado trabajando, metiendo a la cárcel a cientos de personas que habían cometido actos terribles. Y si para muchos esto realmente funcionó, bueno, se está demostrando en las elecciones. Hay otros que consideran que prácticamente esto fue una elección de Estado. Ya Nayib Bukele tenía el poder, ya Nayib Bukele tenía el control y ahora no lo quería dejar. Porque incluso desde Estados Unidos este fue el mensaje que empezó a circular. Nayib Bukele no quiere dejar el poder. Ya lo probó, ya le gustó y no lo quiere soltar. Hay algunos, y lo hemos estado comentando durante este proceso electoral de El Salvador, hay algunos que no consideran que sea lo correcto por el tema de los derechos humanos,
de que las cárceles que creó Nayib Bukele están en contra de todo tipo de derechos humanos, que los están obligando incluso en ocasiones a no poder comer porque no hicieron el trabajo, porque se pelearon, porque... ¿Recuerdan cuando recién empezaban estas cárceles de Nayib Bukele? Él dio un mensaje muy interesante en contra de las organizaciones de derechos humanos. Cuando los ciudadanos de El Salvador sufrían la violencia, bueno, en ese momento es donde llega precisamente Nayib Bukele a emitir su voto. Acompañado de su esposa, es la señora de blanco, aquí la abrazó. Y bueno, ya llegaron a votar hace unas horas. Poco después ya se cerraron los colegios electorales y en este momento se están llevando a cabo el conteo de los sufragios de El Salvador. Esperemos que todo continúe con calma, sin ningún problema. No se registraron enfrentamientos ni ningún tipo de situación que pudiera como tal entorpecer las elecciones. Lo que sí se registró fue precisamente el cierre de los colegios previamente. El propio mandatario compartió cómo el organismo de las elecciones de El Salvador cerró los centros de votación en el exterior sin dejar a los salvadoreños que emitieran sus votos. Las personas se encontraban afuera de donde deberían haber acudido a emitir su voto y no los dejaban pasar. Esas son imágenes que estuvieron circulando a través de las redes sociales, donde no les permitían entrar a emitir su voto, y por obvias razones esto, por lo menos hasta donde se conoce, no se generó ningún enfrentamiento, pero sí digamos, esta espinita de la duda de por qué no quieren permitir que los ciudadanos voten. Porque la mayoría, se presume, de los que se encontraban afuera de este recinto, querían votar precisamente por lo que es Nayib Bukele. Más tarde, bueno, se compartían estas imágenes, donde también los ciudadanos se encontraban afuera, no podían votar, ya se habían cerrado los colegios y se quedaron lamentablemente afuera sin poder emitir su voto. Estas son imágenes que se estuvieron compartiendo y circulando a través de las redes sociales de las personas que no podían votar. O llegaron muy tarde, o no era la casilla a la cual tenían que acudir, pero aún así querían estar en esa casilla, sobre todo en lo que serían las casillas extraordinarias, porque esas tienen un número, digamos, limitado de boletas, no pueden todos acudir a ese tipo de casillas, pero bueno, ellos son los que no pudieron emitir su voto y se encontraban afuera, levantando, por supuesto, la denuncia en contra, bueno, por parte del presidente o candidato, porque todavía es candidato, para poder emitir su voto. Y hasta donde sabemos, el mandatario posiblemente daría un mensaje, pero sería hasta las 9 de la noche, hora El Salvador, porque van a estar frente al Palacio Nacional. Esto fue lo último que dijo el mandatario con respecto a las elecciones.